año de 2013 por el Atlas de Dismorfologías en Pediatría. Adelante, autor. Buenos días. Primero quiero agradecer al comité por permitirme estar con ustedes esta mañana. El tema a tratar es genética y epigenética de la obesidad. Primero, ¿qué sabemos de lo que es la obesidad? La obesidad, todos sabemos que es una enfermedad compleja, multifactorial, resultado de interacción de factores genéticos, conductuales y sobre todo ambientales. Es causa importante de comorbilidades como la diabetes tipo 2, la hipertensión, dislipidemias, incluso ya se está relacionando con el cáncer. Si tenemos en cuenta el Atlas Mundial de Obesidad del 2023, ellos reportan que en el 2020 había cerca de 988 millones de obesos mayores de 5 años. Y esto se proyecta que en el 2035 habrán 1.914 millones de obesos. Con eso vamos a pasar de un 14% a un 24% de obesos. La existencia de un trasfondo genético es indiscutible. Estudios en familiares, en gemelos, de adopciones, han estimado claramente una tasa de heredabilidad entre 40 y 70%. También sabemos que un niño que tiene una madre o uno de los padres obesos tiene 4 veces riesgo de tener obesidad, y si los dos lo tienen es 8 veces más su riesgo. En el OMIN hay cerca de 165 síndromes asociados a la obesidad. Pero vean ustedes que además de la obesidad tienen otras dismorfias, por ejemplo, retinitis, alteraciones en la pupila, vean ustedes acá, braquidactilia, etc. Pero lo más frecuente es que no tengan ninguna dismorfia, lo que llamamos nosotros obesidad no sindrómica. ¿En qué estamos ahora? Se han empezado a estudiar justamente aquellos genes que estaban relacionados con el control del apetito, como por ejemplo la leptina, el gen agouti, el neuropéptido Y, la propia melanocortina, etc. ¿Y qué es lo que sabemos? Que cualquier alteración en el gen de la leptina o, por ejemplo, en el receptor de la melanocortina, nos van a dar una obesidad, sí, pero son obesidades mórbidas y de inicio precoz. Y esto solamente es el 0.01 de toda la población que tiene, de toda la población en general. Y si hablamos solamente de pacientes con obesidad, corresponde al 5%. Y si esto lo reportamos en niños, corresponde al 7%. Entonces, todavía nos falta conocer. Estudiamos los puntos en el genoma, las regiones que podrían estar relacionadas con la obesidad, y encontramos que había 600 regiones. Y aquí ya no encontramos solamente aquellas que regulaban el apetito, sino también aquellas que indicaban la señalización de la insulina, su secreción, la homeostasis energética, etc. Esto se nos amplió. ¿Y qué tenemos ahora en estudios ya de genoma? Por eso les llamamos GWAS. En ellos han encontrado cerca de 1000 losis que portan variantes de un solo nucleótido, les llamamos SNP, que se asocian significativamente con un incremento del índice de masa corporal. Y así se ha asociado muy bien a este gen, el ADCI3, en la cual se ve que tiene mucho que ver con la regulación del apetito y sobre todo del peso corporal. Tenemos otro gen nuevo, que es la pirofosfatasa fosfodiesterasa 1 ectonucleótido. Aquí se ha encontrado ya un polimorfismo directamente relacionado con la obesidad, que es el cambio de una lisina por una glutamina en el exón 121. Seguimos estudiando
Y ya nos encontramos que hemos podido encontrar un mecanismo de acción de uno de estos genes. Y el que tenemos es el gen FATCA, conocido como el gen de la obesidad. Pero ¿qué es lo que hace este gen? Este gen lo que hace es activar a este promotor del gen IRX3, que está relacionado directamente con la obesidad. Este es importante que lo recuerden porque está asociado con cerca de 300 genes que tienen que ver con el metabolismo lipídico y no solo con eso, sino con la oxidación de los ácidos grasos. Es este receptor alfa asociado a la proliferación del perizosoma. También no solamente se ha encontrado, sino ya en este genoma ya se ha marcado directamente genes relacionados con la obesidad. Por ejemplo, el factor neurotrófico derivado del cerebro, el receptor de la melanocortina. También genes asociados al metabolismo lipídico, como el FTO, por ejemplo, a la secreción de insulina, como el receptor de la insulina, y estos que tienen que ver con la adipogénesis, que ya les acabo de mencionar, el ADCI3 y el TMEN18. Se ha tratado de ver que el puntaje que pudieran tener estas variaciones de un solo nucleótido y su riesgo de tener diabetes. Así se hacen unas puntuaciones y se han evaluado cerca de 2.1 millones de estas variantes relacionándolo con el riesgo de incremento del índice de masa corporal. Y así se vio que en adultos podía haber un incremento de 13 kilos. Y no solo en adultos, también en recién nacidos un incremento de 0.06 por kilo y en los niños de 8 años de 3.5. Todo esto explica solo el 6% de la variación del índice de masa corporal. Asociado al otro 5%, nos queda más de un 80% por saber cuál es la causa. ¿Qué es lo que sabemos? Hijos de madres obesos, alto riesgo de tener obesidad. También sabemos que aquellas madres que están expuestas a la hambruna, por ejemplo en Holanda en el año 1944, sus nietos tenían mayor riesgo de tener obesidad, diabetes y hipertensión. Entonces, ¿cómo explicar esto? Neil, en el año 1966, él hablaba de que el feto haber sido sometido en un ambiente poco favorable, el útero ajustaba sus procesos metabólicos para funcionar con escasos nutrientes, haciendo que su metabolismo sea altamente eficiente en ahorrador de energía en forma de grasa. ¿Qué pasa? El niño al nacer tiene una nutrición normal y esto, que es una ventaja, resulta ser ahora perjudicial. Hasta ahí sabíamos, pero ¿cómo explicar esto? Y para poder explicar está la epigenética. ¿Qué es la epigenética? Es la forma como regulamos la acción de nuestros genes sin modificar la secuencia del ADN. Pareciera que estoy hablando raro, pero miren ustedes, vamos a explicar un poco. Estos son, yo no manejo muy bien esto. Estos son los mecanismos por los cuales de la epigenética. Uno es la metilación del ADN, la otra son las modificaciones covalentes de los aminoácidos terminales de las histonas y por último, no entiendo esto, por Dios. Los ARN no codificantes, no, yo lo tengo, me preocupan ustedes, es el ARN no codificante, sobre todo los microARNs. Vamos a empezar primero, ¿cómo es la metilación? La metilación solo consiste en agregar un grupo metilo a una citosina. Y de esta manera va a pasar de la S-adenosilmetionina a la S-adenosil-homocistina. Pero ¿cuál es el punto? Que para eso yo necesito grupos de metilo. ¿Y cuáles son mis donadores de metilo? Son alimentos, como por ejemplo la vitamina B12, el ácido fólico, la metionina, la colina, etc. No solo es eso, ¿dónde va a registrarse esta metilación? En los grupos CpG, y estos grupos CpG están cerca
están cerca de las regiones reguladoras de los genes. Cuando yo metilo un gen, voy a inactivar este gen. Adelante. Cuando, al siguiente, anterior. Cuando yo metilo este gen, aquí va a estar inactivo. Y cuando lo desmetilo, este gen va a poder expresarse, va a poder transcribirse. El siguiente paso es las modificaciones covalentes de mis histonas. Pero antes, miren ustedes, acabo de decir que para metilar necesito grupos metilo que me dan alimentos como la vitamina A, como el ácido fólico, la colina, la betaína. Pero también hay alimentos que me permiten desmetilar mi ADN. ¿Y qué alimentos? La ginesteína de la soya, el resveratrol, el selenio, etc. Entonces vemos que estos cambios de metilación están directamente relacionados a nuestra nutrición. El siguiente paso son las histonas. Las histonas, a diferencia del ADN, se pueden metilar, se pueden acetilar, se pueden fosforilar, etc. Tenemos que tener claro que cuando yo acetilo una histona, al momento que acetilo voy a hacer que mi gen esté activo. Cuando lo desacetilo, lo voy a inactivar. A diferencia de la metilación del ADN, que cuando metilo lo inactivo, acá acetilo lo activo. En cambio, en la metilación de mi histona es todo lo diferente. Puedo activar o puedo inactivar. Tiene dos tipos de acciones. Entonces, seguimos. Aquí, nuevamente, ¿quiénes regulan estas acetilaciones, esta metilación de nuestras histonas? Alimentos. Por ejemplo, ustedes pueden bloquear las desacetilasas con el resveratrol, con el selenio de las nueces, con la curcumina, etc. Pero vean ustedes por el otro lado, puedo activar mi acetilación con la ginesteína de la soya. Ya esto yo ni lo toco. Con el té verde y la curcumina. Pero vean, aquí es importante, no solamente hay alimentos, hay condiciones. Vean ustedes, inflamación, actividad física, estrés oxidativo, me van a hacer que yo acetile mis histonas. Por otro lado, vean al otro, la hiperglicemia, los estrógenos me van a impedir que yo acetile mi histona. Entonces, aquí no solamente son los alimentos, sino ciertas condiciones que nos van a variar esta acetilación. Y por último, la última, que es los ARNs, que son pequeños pedacitos de ARN que se pegan al ARN mensajero y al pegarse hace que la ribosima lo corte. Y aquí impide que se traduzca. Las dos primeras impedían una traducción. Aquí estamos pidiendo, una transcripción. Aquí ya estamos impidiendo una traducción. ¿Qué sabemos con esto? Nuestro genoma no es rígido, es plástico para adaptarse a nuestro medio ambiente. ¿Y cómo son estos cambios? Estos cambios se dan durante toda nuestra vida, pero sobre todo en los primeros años de vida. Y a eso le llamamos ventanas. La primera ventana que se abre es cuando marcamos nuestros gametos. Y así nosotros marcamos nuestros gametos, tenemos 100 genes, más de 100 genes improntados. ¿Qué es la impronta? La impronta es lo que me permite que un gen se exprese o no se exprese dependiendo de qué padre lo recibió. Así todos nosotros estamos expresando el factor de crecimiento tipo insulina en el cromosoma 11 que hemos recibido de papá. ¿Y cómo está el de mi mamá? Inactivo, sellado. Por otro lado, nosotros expresamos el H19, que es que permite que este crecimiento sea parejo, lo expresamos en el cromosoma 11 que recibimos de mamá. ¿Y cómo está el de mi papá? Inactivado. Hace que se exprese o no dependiendo de qué padre lo recibí. El segundo
La segunda ventana es justamente cuando se produce la concepción. Y aquí las mujeres, ¿qué hacemos? 2X, inactivamos una X. ¿Y cuál es lo que inactivamos? Este es ARN no codificante largo. Pero no solamente es ahí. Durante todo el proceso de desarrollo, nosotros estamos metilando y desmetilando. Vean ustedes acá, por ejemplo, les presento al PAC6. El PAC6 a las 3 semanas se activa. ¿Para qué? Para dar origen al tubo neural. Después lo forma, se cierra. A las 6 semanas, a nivel en el ojo, se abre para formar el cristalino. Y luego que se forma, se cierra. Esto hace que cada una de nuestras células, a pesar de tener la misma información genética, es diferente. Y ellos expresarán los genes para los cuales esta célula se ha especializado. Seguimos. Esto no acaba aquí. Durante el nacimiento y durante todo nuestro desarrollo, ya en la vida madura, nosotros estamos metilando, acetilando nuestro ADN. Ustedes aquí, dependiendo cuántos ejercicios habrán, que han comido, estarán metilando o estarán acetilando su ADN. Y aquí, esto hace que por ejemplo, dos gemelos, a pesar de tener la misma información génica, 2 gemelos monocigotos, sus marcas epigenéticas los harán diferentes y únicos. Y así, por ejemplo, se ha estudiado en los GWAS, que son todas las secuencias de las regiones que se han metilado en nuestro genoma. A eso le llamamos GWAS. ¿Y qué es lo que se ha visto? Que hay marcas diferentes entre aquellos que tienen un peso normal y aquellos que tienen un peso incrementado. Por ejemplo, se ve que hay una disminución de la metilación, o sea, están activos estos genes en la leptina, por ejemplo, en el receptor de la melanocortina, y por otro lado, vean ustedes, en la persona obesa, aquí están inactivos. Y uno de los genes que es importante es aquellos que regulan el ciclo circadiano, los receptores de los andrógenos, por ejemplo, los receptores del glucógeno. Entonces, ya encontramos marcas diferentes entre las personas obesas y las no obesas. Siguiendo y estudiando, no solamente vemos que estas marcas hacen que la persona sea obesa, sino podemos predecir el tipo de comorbilidad que puede desarrollar. Y así se ha visto que, por ejemplo, la subfamilia 1, el miembro 1 de la subfamilia G del cassette que se une al ATP y el factor de unión a estos reguladores de respuestas de los esteroles, están metilados, la posibilidad de hacer diabetes 2 es alta. No solo es eso. Han hecho estudios ya en 17, sobre todo, en 17,000 individuos, ¿y qué encuentra? Encuentra 553 locis ya conocidos. Pero vean ustedes, además encuentra 685 nuevos marcadores. Y no solo es eso, sino al tratar de relacionarlos con el índice de masa corporal, encuentra que puede estar relacionado en un 32%, ya no hablamos de un 5 ni de un 6, un 32% con la variabilidad del índice de masa corporal. Hay otro estudio, ya este es de mucho menos, de 5,000, en las cuales muestra que esta variabilidad es muy amplia, desde 6 hasta 40 kilos por metro cuadrado. Todavía nos falta estudiar. Se ha visto también que puede existir factores de predicción. Así, si yo encuentro en el tejido de cordón, no sangre, tejido de cordón, que están metilados el receptor del ácido retinoico o el óxido nitroso sintasa, puedo predecir que este niño va a hacer obesidad a los 9 años. También está que les digo, que es el receptor alfa-1 del activador de proliferación del peroxisoma. Si yo encuentro entre metilado, inactivado en un niño de 5 a 7 años,
puedo predecir que va a incrementar su adiposidad a los 13 años. ¿Qué tenemos que saber? Esto se hereda. Aquí no podemos estar diciendo de algo me tengo que morir, no, se hereda. Fíjense bien, la hembrita marca a su hija y a los gametos de la hija, haciendo que la herencia sea transgeneracional recién en la F3. Sin embargo, vean ustedes el machito. El machito marca sus gametos y rápidamente en la F2 ya es una herencia transgeneracional. Y aquí siempre nos hemos preocupado de la obesidad de la madre cuando iba a gestar. Aquí no, tenemos que preparar a la pareja para salir embarazados. O sea, vean ustedes, el hombre también, y es mucho más rápida la herencia transgeneracional. ¿Qué también tenemos que saber? Que es reversible. Se ha visto, por ejemplo, que una dieta rica en grasas puede cambiar los tipos de metilación en 6.508 marcas, pero puedo revertirlas con una dieta normocalórica. Pero miren, en 6 a 8 semanas y nunca se logra una reversión total. Entonces, recapitulando, cambios del ADN, cambios